Bueno, buenos días chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, bien, gracias. Hola Juan Pablo, bien, gracias. Bueno, entonces durante el mes de abril y parte del mes de mayo vamos a estar eh, trabajando en todo lo que tiene que ver con revisiones de literatura y para eso pues las quise convocar para este evento o este conversatorio. ¿Por qué son importantes las revisiones de literatura? Entonces adelante. Bueno, las revisiones bibliográficas son un paso previo que se debe realizar siempre que uno quiere generar nueva evidencia y siempre que se quiere generar una investigación. Estas nos van a permitir saber y de primero identificar un tema de interés. Cuando ya tenemos nuestro tema foco de investigación, nos va a permitir saber qué hay en el momento, en el conocimiento actual y qué se desconoce. Y de ahí nos permite pues, plantear todo lo que tiene que ver ya con la pregunta de investigación, el propósito que va a tener esa investigación y el camino a conducirla. También nos va a hacer, nos va a permitir sus resultados generar nuevas ideas, entonces plantear hipótesis que van a dar línea a que se generen nuevas investigaciones. El producto final de esta revisión va a ser un resumen conciso y lógico del conocimiento acerca del tema de interés. Entonces esto le va a permitir tanto a estudiantes, a profesionales, a expertos, pues mantener una actualización a medida que se va leyendo nueva evidencia. Entonces, continuando con nuestra segunda pregunta o nuestro segundo alcance dentro de la conversación que estamos teniendo, ¿cuál fue la importancia de las revisiones de literatura en época de pandemia pues desde que inició en 2020 hasta lo que llevábamos del 2022? Gracias Juan Pablo. Bueno, pues la importancia de las revisiones de literatura durante la pandemia fue porque como había restricciones de entrada a los sitios de investigación, por ejemplo, estudios de intervención en hospitales o en tratamientos de cáncer tuvieron que parar por todas las restricciones y el aislamiento social que se dio durante la pandemia. Digamos que las revisiones de literatura fueron como un recurso que nos ayudaron a generar evidencia científica y nos ayudaron en la toma de decisiones a partir de todo lo que se ha publicado en un tema específico, dadas las restricciones. Entonces como que nos ayudó mucho y pues en realidad se publicaron más de 70.000 revisiones de literatura en PubMed el año pasado, y eso pues digamos que nos ayuda a todos a saber qué hay en el mundo, pues qué hay de evidencia científica, y nos ayuda a tomar decisiones mientras no podamos entrar a los hospitales o a las universidades o a los centros de investigación. Estamos de acuerdo, o sea, finalmente las revisiones de literatura aportan muchísima información y obviamente en época de pandemia con las restricciones, pues cobró mucha importancia este tipo de desarrollos, este tipo de investigaciones, buenísimo. ¿Qué tipos de revisiones de literatura existen? No sé si nos quieras mostrar una tabla donde se muestren las Sí. revisiones de literatura que hayan. Cuéntanos cómo quieres. Sí, pues mira, los tipos de revisiones de literatura, su diseño depende más o menos de los recursos financieros que uno tiene, de los recursos humanos, del objetivo y de la pregunta de investigación. Les voy a compartir una tabla que tengo. Como les decía, el diseño de una revisión de literatura depende de los recursos financieros, humanos, económicos que tenemos, de la pregunta del uso que se va a dar y de los objetivos que queremos alcanzar con la revisión. Entonces existen revisiones narrativas, sistemáticas, sombrillas, de alcance exploratoria y rápidas. Las revisiones narrativas pues son revisiones que nos ayudan a dar contexto para otras revisiones o para un tema específico. Estas tienen una pregunta de investigación amplia, su metodología no está definida, no tiene fuentes de búsqueda definidas o determinadas, la selección de los artículos tampoco está determinada, la evaluación de la calidad pues no requiere, síntesis de información es descriptiva y el registro del protocolo no requiere. Esto no tiene un tiempo definido, digamos, estas revisiones narrativas son las que usamos para tesis, son las que usamos para plantear un problema de investigación,
pueden ser usadas por expertos así como por estudiantes. Entonces, también es importante decir que pueden describir como un tema específico, por ejemplo, pueden describir anatomía de alguna parte del cuerpo o la fisiopatología pues de alguna enfermedad, o pueden describir todo el contexto en el desarrollo natural de la enfermedad. Entonces no tiene como algo específico para describir. Mientras que, digamos que lo opuesto a las revisiones narrativas son las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas de literatura nos ayudan a tomar decisiones. Tienen una pregunta muy definida, pues claramente definida, y tiene una metodología que es muy rigurosa y que debe estar predefinida por un protocolo de investigación que además tiene que ser publicado. Estas revisiones pues tienen fuentes de búsqueda que son también predefinidas, tienen una evaluación de calidad que es obligatoria con instrumentos que son válidos internacionalmente. Cuando hablo de evaluación de calidad es para todos la información que estamos recolectando, las publicaciones, los artículos, los libros, dependiendo cómo de nuestro protocolo. Y la síntesis de información es cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa se hace con metaanálisis, que más adelante les hablaremos de esto. Y luego el tiempo de estas revisiones puede ser de 1 a 2 años, pero entre más nos demoremos en sacar una revisión sistemática, nos toca volver a correr la búsqueda, la búsqueda de los elementos que pues estamos haciendo para responder la pregunta de investigación. Luego existen las revisiones sombrilla, que las revisiones sombrilla son una revisión de literatura que sintetiza la información de muchas revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, tienen como la misma metodología que una revisión sistemática, simplemente que se define a solo revisiones sistemáticas de literatura, mientras que las revisiones sistemáticas son publicaciones de artículos, de estudios observacionales o de estudios de intervención. La revisión sombrilla solo captura revisiones sistemáticas de literatura. Las revisiones de alcance o exploratorias lo que hacen es identificar información para investigar un tema o definir un concepto o para identificar huecos en la literatura. Estas no tienen una pregunta de investigación claramente definida y su metodología puede cambiar de acuerdo a lo que uno vaya encontrando en la literatura. Todo se puede modificar y lo que hace uno como reporta esto con mapas conceptuales. Entonces estos nos ayudan como a ver qué tipo de información, o digamos, por ejemplo, si queremos investigar algún tema, podemos hacer una revisión exploratoria para saber cómo ese tema ha sido investigado antes y cómo debemos investigar cómo debemos hacer nuestra investigación o responder nuestra pregunta. Y luego las revisiones de literatura rápidas lo que hacen es, también nos ayudan en la toma de decisiones. Tienen una metodología definida, pero nos podemos saltar unos pasitos. Entonces, saltar esos pasitos es, por ejemplo, no necesitamos hacer la evaluación de la calidad, o se pueden tener, la síntesis de información puede ser descriptiva o analítica, el tiempo también es muy corto, entonces ahí como que uno lo que hace es definir qué paso se va a saltar, porque no debe demorar más de 6 meses, lo ideal es que dure 3 meses. Y con esto nos ayudan a tomar decisiones. En la parte por ejemplo, en las revisiones sistemáticas, sirven muchísimo en el caso de que nos generan toda la evidencia que puede dar soporte, por ejemplo, a las guías de práctica clínica o a los consensos de expertos, porque generan toda la línea de base y el insumo para estandarizar práctica clínica. Buenísimo. Revisiones de alcance son las que uno sugiere cuando, por ejemplo, va a arrancar una investigación. Los expertos le dicen, tenemos como estas inquietudes, estos planteamientos de tema, pero no tenemos claro hacia dónde los vamos a enfocar, o si esto ya ha sido tratado o esto es conocimiento nuevo. Entonces, en eso se hace como esa revisión exploratoria y se mira a la luz de la evidencia qué es lo que más resalta y que ella misma nos muestra que hace falta para sobre eso generar, pues, si se quiere nuevo conocimiento
o si se quiere generar como un consenso o un consolidado de lo que existe para dar respuesta. Entonces ahí también entra la de sombrilla, que puede uno tomar solamente revisiones con metaanálisis o sin metaanálisis y hacer como el consolidado de ellas y hacer el análisis de respuesta en función de los resultados de esa revisión. Revisiones de evidencia, que son las que uno, después de que termina todo el método de recolección de información, debe hacer como el análisis de esa evidencia para poder generar la respuesta a las preguntas, y dependiendo de lo que se resulte de esa respuesta, si es muy cualitativo o si se tiene medida de efecto, pues nos va a generar el insumo para hacer un metaanálisis. Correcto, ahora que mencionas el metaanálisis, me gustaría que nos explicaras y nos ayudaras a entender un poquito más sobre esta parte tan importante del análisis de las revisiones de literatura. ¿En qué consiste y para qué nos sirve y cómo lo podemos desarrollar? Bueno, el metaanálisis es la parte estadística de ese análisis. Entonces, la parte cualitativa es la revisión sistemática y la parte cuantitativa es el metaanálisis. Ese metaanálisis es coger todas las variables de efecto de la intervención o tratamiento que haya sido nuestra variable dependiente de medida en el tema de interés y llevarlo a un resultado final preciso. Para eso se aplican los métodos estadísticos, entonces se debe evaluar el sesgo de publicación, se debe evaluar la heterogeneidad de los estudios que van a dar respuesta, y se montan un modelo de efectos aleatorios o modelo de efectos fijos dependiendo de los datos que se tengan, y se hace la salida, que es ya la parte cuantitativa, que va a estar pues en una sola cifra cuantificado ese efecto. Entonces se va a determinar si es un efecto positivo o negativo. Entonces de ahí se va a decir si es favorable o desfavorable la cuantificación de ese efecto. Entonces la calidad de ese metaanálisis va a depender de la calidad con la que se hizo toda la revisión sistemática. Para poder hacer el metaanálisis, pues hay que primero haber hecho todos los pasos: formular la pregunta, haber definido las variables, haber hecho toda la búsqueda sistemática de la literatura, haber hecho la evaluación de esa literatura seleccionada, y después pues hacer todo el combinado a través de lo que he mencionado para poder hacer el análisis estadístico. Súper bien, muchísimas gracias. Básicamente nosotros como grupo de investigación queremos aportarle a todos los investigadores del país y del mundo en el desarrollo de este tipo de revisiones, en las diferentes alternativas que nos mencionaban. Este tipo de insumos ha aportado a diferentes investigaciones que hemos realizado desde el 2020. Tuvimos la oportunidad de hacer un consenso de expertos en tratamiento post-COVID, donde nos basamos en todo este análisis de información para generar evidencia para poder dar respuesta a preguntas planteadas por los diferentes expertos en la materia. Queremos invitarlos a continuar en ese ejercicio. Nuestro grupo de investigación está dispuesto y con los brazos abiertos y dispuestos a ayudarlos en cada una de esas experiencias. Estaremos obviamente prestos a darles el mejor servicio. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.otsepidemiology.com, y en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, canal de YouTube, entre otros. Entonces, muchísimas gracias a las dos y seguiremos en contacto para continuar con esta labor. Muchas gracias por este espacio para poder contarles a nuestro público, bueno, qué es OTS Epidemiology y cómo les podemos apoyar en la generación de toda esta evidencia, de este conocimiento, de hacer apropiación social, que permita pues estandarizar práctica clínica, mejorar y aportar al bienestar y la calidad de nuestros pacientes y de nuestra población colombiana en lo posible. Y bueno, estaremos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias.
Sí, muchas Gracias. gracias Juan Pablo, Rocío, por acompañarnos acá y sí, pues definitivamente podemos ayudarlos con sus revisiones de literatura, desde escoger la metodología para responder su pregunta de investigación hasta ayudarlos a tomar decisiones clínicas con eso. Entonces, pues nada, muchas gracias, esperamos que les guste esta charla. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que estén bien. Feliz día para todos. Chao.